Pues buenas noches, bienvenidas. Somos el equipo Iroki de México, de la empresa Niken, y hoy nos acompaña Felipe Marín, quien tiene muchos conocimientos acerca del agua, tiene estudios que él ha realizado del agua como cuestión como de laboratorio, ¿no? Ahorita que nos ayude Felipe, y nos va a explicar el nuevo sistema que acaba de lanzar Niken, en el que puede obtenerse un agua más hidrogenada y todos los beneficios que podemos tener en nuestra salud. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, Felipe, bienvenido. Y pues ya es adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Mariana, y a todos los presentes. Sí, claramente encantado de participar de algo así, puesto que es un producto muy interesante lo que ha traído Niken, sin ánimo de hacer publicidad, bueno, y finalmente esto involucra que podamos llevarlo a muchas casas, pero la verdad que es un producto muy bueno y es por eso que además les voy a mostrar unos videitos, una presentación breve, pero cualquier pregunta que quieran hacer pueden interrumpir o si gustan las dejamos hacia el final, como se vaya dando. La idea es que podamos tener un poquito más de información técnica, pero no tan compleja, porque complejizando esto, de repente uno se pierde y finalmente ni vende. Pero aquí a lo que voy es tratar de entregarles una herramienta o conocimiento o ideas que les permita entender que esto es realmente algo bueno. ¿Ok? Mira, el PyHydrogen es un dispositivo que hidroliza el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del agua hace de que se libere hidrógeno. Y bueno, si vieron la presentación no recuerdo el nombre de la chiquilla, pero quien nos presentó a esta tecnología, se puede apreciar en la demostración que empieza a circular gas. Y ese gas es el hidrógeno que está libre. Bien, ¿cuál es la gracia de que esté libre el hidrógeno? De que de esta forma este puede entrar mucho más fácil a nivel celular. Y ahí ya yo puedo darle un poquito de información más técnica, pero me voy a apoyar con una presentación y con un video para que vayamos comprendiendo. A ver, voy a presentar acá. Ya te hizo hospedador. Ya, ok. Ahí yo creo que pueden ver mi pantalla. ¿Tú puedes Sí, ver, Mariana? sí. Gracias. Ya, mira, ahí estoy yo, lo que se generó para esta presentación. Ya, bueno, ahí está la imagen del dispositivo. Y el hidrógeno, ustedes yo necesito que aquí ya lo reconozcan como esa H, ¿ya? Como para eventos didácticos de las imágenes que van a ver un poquito más adelante. El hidrógeno es H2, así es este elemento químico que ustedes lo pudieron ver como este gas en esa botella de hydrogen y que lo van a poder ver si es que tienen la fortuna de adquirirlo. Y miren, acá ya entramos un poquito y bastante más enredado técnico, pero ¿qué quiero que vean de esto? Que aquí en la parte de arriba tenemos el oxígeno. Y el oxígeno evidentemente es la molécula que nosotros requerimos para poder vivir. Y no solamente es que el sentido de respirar oxígeno tiene que ver con producir energía. Ese es el sentido básico de que nosotros vivamos en un ambiente con oxígeno, de que en el aire hay oxígeno y que evidentemente si no estamos respirando por poco tiempo, podamos morir, porque el oxígeno es necesario para producir energía y esa energía no solamente, no la vean como algo que nos da poder, nos hace levantarnos, energía para todos los procesos del organismo. Cualquier cosa que se está haciendo requiere energía. Y una de las formas es algo que a lo mejor se han escuchado, que se llama ATP. Entonces ya, desde que tenemos oxígeno, siempre se va a producir ATP. Y para producir ATP se requieren muchas cosas a nivel químico, biológico, y como pueden ver aquí en la imagen, quiero decir, hidrógeno, hay un oxígeno, hay muchas cosas que aparecen. ¿Y qué quiero mostrarles? Mira, cuando desde que nosotros respiramos, hay algo que a nivel más chiquitito hablamos de respiración celular, o sea, cada una de nuestras células también se genera respiración para que produzcamos este ATP y nos genere energía para hacer
todo lo necesario para poder vivir. Ha sido fundamental esto. Y en eso hay algo que por ahí en la presentación para que cuando nos mostraron el producto, hablaron de los ROS, que son radicales que se producen a partir del oxígeno. O sea, nosotros acá respiramos, pero siempre se van a producir radicales libres. No es que los radicales libres sean malos o que tú vayas a consumir un producto o un alimento que te haga daño y vas a producir radicales libres. No está relacionado con eso. El radical libre siempre se va a producir. Y entre comillas por el beneficio de nosotros, porque se produce a partir de que nosotros respiramos. Siempre se va a producir. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que a veces se produce demasiado radical libre. Y eso nos puede generar envejecimiento prematuro, algunas enfermedades, porque nuestro cuerpo está relativamente compensando bien esto, internamente. Pero cuando son demasiados, ya le cuesta y empiezan a quedar libres. Y al estar libres pueden provocar, dirían en México, algún desmadre en el tiempo. Y acá, ¿qué quiero mostrarles? Acá dice fuentes endógenas, o sea, que el mismo cuerpo produce. Y aquí nos vamos un poquito más a la célula humana y a la mitocondria. En la mitocondria, acá tenemos una célula en azul, y estas rojas, digamos, son mitocondrias. Acá la mitocondria está un poquito más grande, y en una parte de las mitocondrias se producen estas reacciones. Hay algo que se llama cadena transportadora de electrones, que es una parte súper importante que le da finalmente la energía a la célula. O sea, desde que yo consumo alimentos y oxígeno y lo quiero llevar a ATP, antes de eso hay algo que se llama cadena transportadora de electrones. Y una parte fundamental es como un motor que va girando, 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 girando y produce ATP. Y mientras más energía tú necesites, por ejemplo, ejercicio físico, más ATP vas a requerir producir, por ende, más radicales libres podrías estar produciendo. Y por ahí les voy a mostrar un videito para que les sirva de apoyo. Felipe, Entonces, perdón, creo que hay dígame, varias dígame. personas esperando de que si les puedes A dar ver, acceso a esta hasta veamos. arriba. Una chica que se llama Erika. ¿Dónde sería aquí? Hasta arriba. No, acá tienes que ayudarme Si no, me a hago decirme cómo. hospedador. Sí, o espérame tantito, déjame hacerme hospedador, tantito. Ya. Ay, para admitirlos, déjame. Es que si hay varias, fíjate. Ah, qué bien. Sí. Entonces ahí voy a repetir un poquito lo que hemos conversado. Creo que ya, ahorita déjame hacerte nuevamente hospedador. Listo. Ya. Ya, bien, para las personas que recién se incorporen, voy a repetir un poquito esto de los radicales libres, que sería como lo más importante respecto a lo que estábamos conversando. Entonces, comentarles nuevamente que siempre, de manera natural, a razón de que en el cuerpo se generan una serie de reacciones químicas para finalmente producir energía, se van a producir radicales libres provenientes del oxígeno. ¿Por qué provenientes del oxígeno? Porque el oxígeno es fundamental para nosotros. Ah, ustedes saben, si no respiramos por unos minutos podemos morir. Ya les comentaba. Entonces, como parte de todas estas reacciones químicas, desde que uno empieza a metabolizar el oxígeno, siempre se van a producir radicales libres, que van a ser compensados por propios mecanismos internos del organismo, pero que muchas veces, dado nuestro estilo de vida, tipo de alimentación, inclusive podríamos estar generando muchos más radicales libres que va a ser difícil compensar para nuestro organismo. Y es ahí a donde apunta finalmente esto del hidrógeno, del agua hidrogenada. Les voy a mostrar aquí. Mira, aquí por ejemplo en esto ya les debería hacer un poquito de ruido. Cuando yo les mostraba de que se aprendan de que el hidrógeno tiene esa
fórmula, tiene el H2, es un H, y acá, por ejemplo, en esta reacción, que no quiero que la aprendan ni que la entiendan, sino que ya aparece ahí un H más, nos va a hacer sentido. Ya les hablaba que en cada una de nuestras células está pasando esto, particularmente en las mitocondrias, que es donde se produce la energía para hacer todas las funciones que requiere hacer nuestro organismo para mantenernos vivos. Y acá ya algo mucho más quizá difícil de ver o comprender, pero acá lo más importante es que, a ver, que aquí creo que vienen aquí estoy admitiendo gente, ya lo aprendí, ¿Sí? María, lo aprendí, sí. Ya. Lo que quiero que vean acá, como yo les comentaba, es el símbolo del hidrógeno, y acá en este dibujito aparecen muchos hidrógenos. Es porque en, en este desafío del cuerpo que tiene que a partir del oxígeno producir ATP, que es una molécula que nos va a dar energía, pasa una serie de reacciones químicas y que tienen que ver con el transporte de electrones, de electricidad. No lo podemos asociar a esta clásica electricidad que uno puede ver cuando uno enciende la luz o un corte eléctrico, algo potente. Pero sí eso está pasando también en nuestro organismo de forma mucho más, mucho menor. Hablamos de microvoltios, milivoltios, en fin. Entonces acá hay una combinación entre electrones y estos hidrógenos que están por aquí, y ya, como les digo, les debería hacer sentido. Oye, mira hasta dónde se van esos hidrógenos que nosotros estamos tomando a partir de esta agua que hemos hidrogenado. Porque eso es lo que hace el hidrógeno. Tú le colocas agua y después de 6 minutos, esto reacciona con una plaquita de titanio que tiene y le permite separar el agua, que es H2O, en oxígeno e hidrógenos. ¿Ok? A ese nivel es donde estamos llegando con el hidrógeno. A cada una de las células en relación a poder colaborar en acoplarse a todos estos radicales libres que empiezan a aparecer acá. Esos hidrógenos, eso hacen, empiezan a acoplarse a radicales libres, entonces ayuda a que estos no queden libres y puedan provocar daño a nivel celular. Y, y si una célula y a otra célula y a otra, y ahí las células en gran cantidad van a formar un tejido va a formar un órgano, y ya podemos estar hablando de la piel, podemos estar hablando del hígado, de ojos, y ahí es donde después esto lo podemos asociar a enfermedades. Esa es como toda la vuelta que se da. Las células, todos nuestros tejidos están compuestos de células. Entonces, ¿por qué nos enfermamos o por qué aparecen eh, dificultades para poder movernos, metabolizar, por ejemplo, otros alimentos? Aparece la diabetes, por ejemplo. Son desbalances a nivel celular causados por diversos factores que finalmente tienen que ver con esta parte de las células, de lo que pasa en nuestro organismo. Así de importante es esto. Y acá aparece un poquito más técnico, como les decía, daño a proteínas. Ya les hablaba de que se produce daño a nivel celular, pero acá es como para recordar todo. Ya me estaba despidiendo ahí, pero no. Lo que quiero señalarles ahora es un video que tengo aquí, miren. Eh, el mismo YouTube, porque hay harta información del agua hidrogenada que les animo que puedan explorar, no solamente de lo que podamos aprender mediante las charlas de Niken, sino que de lo que pudiese... Está medio escondido acá. También. Y sí, estoy con dificultades técnicas. Ahora sí. Este era el videito que quería mostrarles. Bien, miren. Este es de otra que también promociona el agua hidrogenada,
Pero lo importante acá tiene que ver con este caballero, porque este es un investigador que ha trabajado mucho tiempo en esto de las membranas celulares, entiende lo que es el hidrógeno y en este caso lo está de alguna manera promocionando. Entonces yo les voy a dar play acá para que lo vayamos revisando y yo les voy comentando nuevamente. También acá quiero revisar que tenía anotado, claro, mire, dónde sería el minuto que puede ser importante para nuestra comprensión. Aquí. Turns out it's a powerful antioxidant, but not Si too está muy powerful. fuerte, le This was bajan one of the porque puede estar principal muy... findings that was made in Japan by Professor Ota. He did an amazing study where he found that not only was hydrogen an antioxidant, that is, it was able to neutralize oxidative capacity in the cell, and I'll show you what that means in just a moment, but it was not too powerful because there's some very natural oxidants in our cells which are very important for signaling in the cell and for regulation of gene expression, so regulating our genes and so on. So it's important if we use an antioxidant that it's not too powerful. So it can neutralize or reduce very dangerous oxidants in our cells. And these dangerous oxidants account for a number of different problems, particularly in chronic illnesses. We have an excess of these produced in both acute and chronic illnesses. So it's something that we have to maintain control over in terms of maintaining control over our health. And the important thing, as I mentioned, hydrogen does not interfere with the signaling systems within the cell. So there's some very minor oxidants in the cell that are important in signaling and controlling gene regulation and so on. We don't want to interfere with those because that can cause catastrophic events. So, Dr. Nicholson, what are some different ways that we can take hydrogen into our bodies, and which methods would be most advantageous? Y le puse pausa porque lo primero que nos comentaba, disculpen que estaba en inglés, aunque hay subtítulos ahí que espero lo hayan podido captar, tiene que ver con que el hidrógeno puede pasar fácilmente a través de las membranas celulares. Como ustedes veían en ese dibujito, tenían esos dibujos de las H, también tenía el sentido de demostrar que en cada membrana celular, el que pase algún metabolito como el hidrógeno u otros, requiere de esfuerzo. Se habla de proteínas transportadoras de membrana, hay osmosis, hay gradiente de protones, hay formas que existen en la célula para que metabolitos pasen de un lugar a otro y cumplan su función. Pero lo característico y lo interesante del hidrógeno es que no requiere de ese tipo de energía o ayudas para poder pasar por la membrana, simplemente pasa. Entonces, si hubiese un déficit, hubiese muchos radicales libres y hubiese dificultad para poder compensar esto, si nosotros tomáramos esa agua y tuviésemos más hidrógeno disponible, vamos a tener más hidrógeno disponible porque este va a pasar y llegar fácilmente a las células, no requiere esfuerzo. Y ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos recomienda este investigador? Well, we can take in hydrogen in a number of different ways. We can take it in as a gas, for example. We can take it in as a saline mix, or we can take it in as hydrogen-enriched water. Now, by far the simplest way to take in hydrogen is with hydrogen-enriched water, just by ingesting, just by drinking. So, Dr. Nicholson, one of the big questions I wanted to ask you today is, what are some of the health benefits of hydrogen? Probably the most dramatic health benefit is the fact that hydrogen is a very good antioxidant. So during problems with our health, for example, or during aging, or during other situations, acute chronic illnesses, we overproduce oxidants in our system. And hydrogen is a very effective way of introducing the effects of those oxidants. It's also a very strong anti-inflammatory agent. So there are a number of different ways that hydrogen can benefit us in terms of our health. Well, the health benefits of hydrogen sound exciting, but is it safe? Oh, it's absolutely safe. You know, one of the exciting properties of hydrogen, particularly in hydrogen-rich water, is that it is extremely safe. You know, hydrogen has been used for a long time, many, many years. Commercial diving, for example, where divers have been exposed to long periods of time to hydrogen, much higher concentrations
than we actually see in hydrogen-rich water. So its safety record is absolutely excellent. So hydrogen is extremely safe. You know, and this is one of the things that we can all say about hydrogen is it is very, 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 very safe. And in fact, before I went to college, I worked as a... Bueno, ahí quedarse con esa idea, principalmente que ustedes, quien vaya a ingerir esta agua, solamente va a estar provocando beneficios. No es que vayan a intoxicarse con hidrógeno, no acá ya, como lo explicaba este experto, totalmente seguro. As a professional diver, and we actually use hydrogen in our gas mixtures for deep diving, and it's been used commercially in deep diving for many, many years. Ever since the 1930s, they've been experimenting with different gas mixtures to prevent decompression sickness, or the bends, in professional divers who work for long periods of time at great depth. Okay. Voy a avanzar un poquito acá, a otro minuto, que es interesante, que tiene que ver respecto a la procedencia o los inicios de este tipo de tecnología. But I think the most interesting discovery was made in Japan by Professor Ota in Tokyo, where they actually found that hydrogen was an excellent antioxidant. And from those studies on, we and other people have been investigating the role of hydrogen, not only as an antioxidant, but as an anti-inflammatory agent. Bien, acá es comentarles eso, lo interesante que esto parte en Japón. Nosotros sabemos de dónde es Niken. Ese país tiene una tremenda calidad y aporte a la humanidad respecto a cada investigación y siempre están en la vanguardia respecto a la investigación en Japón y nos entregan este tipo de tecnología como la que tenemos hoy día. Así que les comento también que este personaje, que es un investigador que reside en California, tiene muy claro eso. Y acá, de lo que nos hablaba particularmente, tiene que ver con haber descubierto este poder antioxidante del hidrógeno. Antioxidante porque estos radicales libres los agarra, entonces eso hace de que dejen de estar presentes y puedan hacer ese efecto oxidativo y que finalmente va dañando celularmente. Y bueno, lo que conlleva a eso, si tú tienes células sanas versus células muertas o enfermas, podemos hablar de enfermedades, envejecimiento prematuro, baja calidad de vida, bajos niveles de energía en el día, y así. Inflammation and autoimmunity. Now, one of the things that hydrogen could do is reduce inflammation. And so there are a number of diseases associated with it. I've just listed a few examples here. Inflammatory bowel diseases, inflammatory muscle diseases, arteriosclerosis, for example. This list goes on and on. But hydrogen can be useful in reducing inflammation. So as a general health property, it can reduce inflammation. And there's some other autoimmune diseases that have inflammation as an aspect of the disease, like rheumatoid arthritis, sarcoidosis, and so on, multiple sclerosis. All these are very debilitating diseases. What we want to do is help provide healthy cells and tissues, and that's what hydrogen. Aquí nos habla mucho de lo que es la inflamación. Y como dicen estas últimas líneas, lo que queremos es ayudar a células y tejidos sanos. O sea, entendiendo todos estos agresores, este estrés oxidativo, que parte desde la calidad de vida que la mayoría lleva, y que bueno, espero y creo que sí, cada vez va a ir reduciéndose en relación a eso, entendiendo los hábitos de salud que uno puede ir adquiriendo, pero sí nos vemos expuestos a claro, a ondas de radiofrecuencia, a polución, bueno, muchas cosas que hacen que nuestro ambiente, que el aire que respiremos, nos lleve a producir más radicales libres. Entonces,
el hidrógeno acá nos ayuda a compensar ese trabajo que hace el cuerpo de manera natural. Helps to do. In inflammation, for example, one of the things that happens in inflammation is that cells, immune cells that are in the blood, receive signals from a wound site, and they respond to those signals, and they immigrate out of the blood vessel, and they normally elicit a response to that wounding environment, and they produce what are known as inflammatory cytokines. And these inflammatory cytokines are just signals. They signal cells and tissues and so on to try and initiate the repair process and try and warn other cells that there's something going on here. There's infection, for example, in a wound or other problems associated with the wound. And so one of the things that can happen is this can get out of hand, and this inflammation can cause tremendous problems. So you want to try and control the inflammation as much as possible. So hydrogen helps in that regard. And here's a situation, rheumatoid arthritis, where inflammation of the joints is a major problem. It's not the only problem with rheumatoid arthritis. There are lots of other problems associated with rheumatoid arthritis, but at least the inflammation part of it is helped by using hydrogen. So there's a study here that I'm quoting with 20 patients with rheumatoid arthritis that drank hydrogen-enriched water for 12 weeks, and the hydrogen-enriched water reduced the markers found in the blood for rheumatoid arthritis, reduced the symptoms of rheumatoid arthritis, and turns out that patients with early RA, early rheumatoid arthritis, actually responded better than the patients that had arthritis for a long time. Well, that's understandable because there's less damage, permanent damage, in early patients compared to late patients. Les quise dejar esa parte del video que nos explica, nos cuenta que hay un estudio, que hay estudios, entonces, que en este caso se probó con una cantidad de pacientes que tenían artritis, los marcadores, los exámenes, los análisis que dan normalmente en esta condición y expuestos también al consumo de agua hidrogenada, y que después del análisis finalmente disminuyeron estos parámetros que indican inflamación o artritis activa. Entonces, si por ejemplo la inflamación sería normal en una persona con artritis tenerla entre comillas, porque no es así, pero en 3. Después del agua hidrogenada pudieron haberla encontrado en 1 o en 0. A eso se refiere el académico. How would you explain the ability of hydrogen to get into cells? Esto es algo interesante que ya lo conversábamos, que es esto de que el hidrógeno puede penetrar las membranas de las células y por ende estar disponible fácilmente para poder atrapar o pegarse, digamos, a estos radicales libres y inactivarlos de alguna manera. Que no estén ahí dando vueltas y que provoquen daño a nivel celular porque andan libres, digamos. You know, hydrogen has this very natural property where it can dissolve into and move across cell membrane. And of course, cell membranes separate every cell in our body. And even in the central nervous system, which is separated by the blood-brain barrier, hydrogen can penetrate that. So essentially, hydrogen can get into any compartment within our body. And I know this is one of your areas of expertise that you've spent decades. Well, it's true. I mean, the cell membranes, for example, that's one of my important topics that we developed in the early 70s. But I must say that hydrogen is a very, very interesting molecule in terms of its ability to penetrate not only into cells, but into the organelles inside cells, passing through various membranes. And therefore, it can virtually go everywhere in your body. And I think that's important for its health benefits. So we talk about the hydrogen getting through the cell membrane, et cetera, and we talk about hydrogen being an antioxidant. I know there's a lot of antioxidants out there. Is hydrogen different? Well, it is, and it can penetrate very easily into every compartment of the cell, and that's not true for most other antioxidants. But there's another property of hydrogen which makes it unique, and that's that it's not an overly strong antioxidant. Some antioxidants are so strong that they suppress all oxidants within a cell. And I'm telling you that is not good, because some minor oxidants are very important in terms of cell signaling
in gene regulation. So we don't want to affect those processes in our cells. And so hydrogen doesn't affect those processes. It really goes after the most bad or strongest oxidants in the cell, inhibits those. Now, how does hydrogen get inside cells? Well, hydrogen has this very unique property that other antioxidants don't have. It can penetrate the cell membrane of a cell. Here's a cell, and this green barrier around here is the membrane around the cell, and hydrogen penetrates it fairly easily, and it gets into all the compartments of the cells. It gets into mitochondria, it gets into the nucleus, it gets into all these compartments of the cell, and it does that very easily. And that's a very important feature of hydrogen. So we don't have to invent fancy molecules to help get it in. It just gets in very naturally because of its structure. It will go in places where other antioxidants can't. And a good example of that is the central nervous system, which has a barrier around it called the blood-brain barrier, which prevents a lot of molecules from freely flowing in to our brains. Well, hydrogen can flow in through the blood-brain barrier very easily. So it's a very unique molecule in that respect because there are not too many things that can do that. If you look at tap water. Bueno, insistía, como pueden haber leído o comprendido, en esta capacidad que tiene el hidrógeno de entrar a las células. Si se fijaban en su presentación, tenía un dibujo semejante al que les mostré, y era lo que semejaba a una célula, y digo, seguía hablando porque esta es la característica principal del hidrógeno. Y ahora ya para finalizar, vamos a ver algo que tiene relación con el ejercicio físico, si no me equivoco. Normal tap water in the United States, are there any concerns? Well, of course. Bueno, antes esto del agua del grifo, que es algo que se conversó en la charla de presentación y que bueno, es lo mismo, porque acá lo que hay que hago utilizar es la de los filtros de níquel o otro filtro si es que no se tuviese, pero el colocar agua de la llave, del grifo, dependiendo del país, no te asegura que tú ya la puedes hidrogenar, pero lo que aparezca, digamos, lo que esté en suspensión, claramente no va a ser bueno para la salud. Va a tener una mezcla de cosas, esa agua que finalmente te va a generar daño. Our tap water contained a variety of different chemicals, for example. It contained chlorine and a number of other components. So there is some concern about it, and I think this is where hydrogen-enriched water could be very helpful. Can you tell us a little bit about the clinical research that's being performed and that will be performed in the near future? I think some of the studies that are being planned, which are studies involving hydrogen-enriched water and its role in anti-aging and its role in exercise performance, for example, are very exciting, and I look forward to doing those studies. You mentioned exercise performance, and that's exciting to a lot of people. Can you elaborate on that a little bit more for us? Well, we're very interested to see if hydrogen water can actually enhance it. Aquí esto es bastante interesante porque ya espero se haya comprendido esto, de que el hidrógeno entra a nivel celular. A nivel celular están pasando cosas, una serie de reacciones químicas que una de las principales tiene que ver con la producción de energía, que molecularmente se le conoce como ATP. El cuerpo va a estar produciendo ATP para poder, que esa es la energía para poder llevar a cabo diferentes procesos. Entonces, el ejercicio físico evidentemente va a requerir más energía para que este ATP vaya a la musculatura y produciendo esas reacciones químicas a nivel de células musculares, estos músculos puedan contraerse y hacer su proceso, digamos, de mantener este ejercicio físico intenso inclusive, de manera constante y con la menor cantidad de daño posible. Esa es la gracia, y mira, acá les va a contar un poquito más. But also we want to see if it enhances or increases their ability to recover from exercise. And this is very important because recovery involves the repair process of cells. And hydrogen-rich water may actually be very useful in that repair process. And I just want to mention a little bit about hydrogen and exercise in sports medicine. And this is kind of a complicated slide that
we have to replace this. It's a little too complicated. But what happens when you over-exercise, for example, you feel tired, run down? Ahí lo mencionan nuevamente. Hacemos mucho ejercicio, vamos a producir más energía y por ende, como se va a producir más energía, más electrones van a ir en la cadena transportadores de electrones, más radicales libres se van a producir a partir del oxígeno y esos son los ROS. There's an excess of the ROS molecules, reactive oxygen species. This occurs when you overdo your exercise. And also, you have to build up your antioxidant defenses because this is something when you're training, you have to have a high level of the antioxidant defenses. And here's where hydrogen can help you do this. So there's a couple of, this is one of my last slides, a couple of studies that show this. For example, one was a placebo-controlled double-blind trial using healthy male athletes who drank hydrogen-enriched water post-exercise. So they exercised and they drank hydrogen-rich water. And what they found was that when they did this, they had less problems with cramping. They had less lactate produced. So lactic acid, for example, is one of the things that builds up when you exercise. And the hydrogen actually reduced that. And because they had lower exercise acidosis, which is a buildup of lactic acid. So they had less oxidative stress, for example, and that's very important. And there was another placebo-controlled trial using injured male athletes who took hydrogen, in this case, hydrogen tablets. And what they found was that they had faster return from their injuries if they took hydrogen, for example. So it's actually important in helping repair after injury occurs. You mentioned anti-aging. Bien, ahí nos contaba las pruebas que se habían hecho y lo interesante que es, como les decía, esto de cuando uno hace ejercicio intenso, ya por ahí habrán escuchado del ácido láctico o lo han experimentado después, sobre todo cuando alguien no ha hecho ejercicio por un tiempo y vuelve a las pistas, digamos, eso que te duele la musculatura, que te pinche de alguna manera, son cristales de ácido láctico que están ahí y tienen que deshacerse en el tiempo y se van desapareciendo y a través del sistema linfático, después ya deja de doler. Y además que también el músculo se puede romper. Entonces todo esto que, a razón de que se requiere energía, va a ir produciendo estos radicales libres a partir del oxígeno y habiendo hidrógeno disponible, van a estar ahí con la posibilidad de poder acoplarse y no estar libres y no producir daño. Y ya para terminar, lo último acá que nos comenta tiene que ver con estudios respecto a que pueda reducir la velocidad de envejecimiento. And that's important to so many people. Can you go into a little more depth on that, please? Well, I think we're going to concentrate on some of the cosmetic benefits of hydrogen-rich water in terms of anti-wrinkle, skin quality. And that's one area that we're very interested in. But then some other anti-aging effects as well. We'll have to go into those in more detail later. Now let's talk a little bit about skin and aging, because as we age, we all know that our skin gets damaged. And it's mainly because of the radiation on the skin, and also the other things that could do that are chemicals that, in the water and everything that you treat your skin with, in the air, for example, smog and other things. So your skin is your outer barrier, and it gets really treated very badly environmentally. And so we need to do something about that. And hydrogen water turns out to be very good for protecting the skin, protecting not only against the damage of ultraviolet radiation, which can damage it, cause an increase in these bad ROS again, causing all kinds of damage, or in the case of chemicals, could do the same thing. And without going into detail, this is probably a little more detail than necessary, but the important thing is that we have to maintain the antioxidant systems in the skin in order to prevent aging from occurring, particularly premature aging. So if you want to prevent aging in the skin, you need to protect the skin from these ROS molecules, and hydrogen water is one way to do that. And I have a couple of studies here on hydrogen, skin, and anti-aging. So using hydrogen in the water, bathing in hydrogen water for 90 days, for example,
significantly decreased neck, skin, wrinkles, and it stimulated collagen synthesis in the skin. Well, collagen is the matrix that helps support your skin. And when collagen gets degraded, it gets kind of floppy, your skin gets kind of loose and wrinkled, and you want that to be really tense and tight. So hydrogen will help do that. And so it will reduce wrinkles, for example. Drinking hydrogen water shows, in this particular study, a significant decrease in oxidative damage and in oxidative enzymes that damage. So this is an important procedure for anti-aging. I'm just about done. So I'm not going to go through radioprotection. I just kind of mentioned that, but age subjects, for example, that are treated, subjects that are treated with hydrogen water, for example, show a reduction in skin inflammation and an increase in the synthesis of these collagen molecules. So it's very beneficial. We're really excited about these studies that you're doing. Where do you get the hydrogen-enriched water that you're using in the studies? Our hydrogen-enriched water comes from Japan. Ya, bien, ahí lo voy a dejar porque ya finaliza y por ahí tiene más que ver con después con la publicidad de otro mecanismo. Pero es eso, si se dan cuenta, las aplicaciones son muchas, pero ¿por qué muchas? Porque van a lo mismo. Acá es entender un poquito de cómo funciona nuestro organismo, de que sí o sí va a producir radicales libres, y que esos radicales libres también nuestro organismo es capaz de poder compensar. Pero cuando hay demasiado que hacer respecto a mantener nuestro cuerpo sano, cuando hay demasiados agentes externos que están dándole trabajo a nuestro cuerpo, hablamos de las radiaciones, de los pesticidas en los alimentos, del mismo, a veces del sol en ciertos horarios, todo lo que nos pueda generar estrés, se van a producir estos radicales y la ayuda que puede darnos el hidrógeno que podemos consumir a través de este producto es notable. Bien, este video se lo puedo dejar linkear ahí en el chat para que ustedes lo puedan revisar. Así como también, como les decía, hay mucha información respecto a esto. Y bien. Felipe, tenemos algunas preguntitas en el chat. Muy interesante Sí. el video y la plática. ¿Quieres que te las vaya diciendo y las vas contestando? Ya veamos. Dice Vero Rossini, buenas noches. En sí, ¿qué es lo que contiene el agua hidrogenada? ¿Agua hidrogenada es igual a agua con antioxidantes? Claro, de alguna manera ya lo fuimos respondiendo, y es eso, el que el agua se pueda hidrolizar, o sea, yo tengo H2O, y con esta plaquita de titanio que tiene el Pydrogen, pueda liberar el hidrógeno como un gas. Ese gas me va a producir una capacidad antioxidante a mi organismo. Eso es lo que hace. Ok, luego pregunta Erika. Dice, lo que no entiendo es que el waterfall ya aporta antioxidantes. ¿Y qué diferencia hay con esta nueva agua si se le pone agua del mismo waterfall? Claro, es que es diferente porque acá lo que estamos hablando de antioxidantes, pero a la vez de uno en particular que es el hidrógeno. Y el hidrógeno ya tiene todas estas características que hemos conversado y que los hace así de diferentes. Primero, lo vas a estar consumiendo como un gas, no como parte de la estructura del agua. Entonces va a difundir mucho más rápido hacia tus células, y de las células ya va a estar disponible para poder compensar estos radicales libres que en resumen en resumen sí, van a reducir la oxidación. Exacto. Y Vero Rossini, como que todo va a lo mismo, pero nos estás dejando muy claro. Esta nueva tecnología sustituye al waterfall, que también da agua con antioxidantes. Es decir, agua hidrogenada y agua con antioxidantes es lo mismo. Claro, viene a ser lo mismo, pero diferente. Porque ¿qué pasa? Que hay una serie de antioxidantes dentro de
de los alimentos, el brócoli tiene antioxidantes, las frutas y las verduras tienen antioxidantes, porque acá estamos hablando de algo más chiquitito, digamos, más metabólico, más celular, algo que no se puede ver, pero que a ese nivel, si bien todos cumplen un rol, el mismo rol, son diferentes. Y ese es el caso del hidrógeno que queda libre a partir de esta tecnología. Exacto. Y nos pregunta Erika, ¿qué diferencia hay con el agua del Optimizer? A ver, el agua del Optimizer es lo mismo. Lo que pasa que con el Optimizer lo que buscamos ahí es llevar al agua a un estado para que esta agua ingrese mejor a la célula. Hablamos de esta estructura hexagonal, que es en la que el agua difunde mucho más rápidamente hacia nuestros tejidos, evidentemente tejidos compuestos por células, pero acá hablamos de una parte del agua, del hidrógeno, como gas, es diferente, que también tiene, eh, no hace lo mismo, sino que de alguna manera lo hace mejor, porque queda disponible para poder ser eh, agarrado o agarrarse de algún radical libre que ande por ahí. Exacto. Y luego Vero Rossini, como que son las mismas dudas, que si el P-Water Claro. más el hidrógeno me dan agua alcalina y con antioxidantes. Si es así, entonces ya no es importante tener el waterfall. O sea, sí hay que tenerlo, ¿no? Claro, hay que tenerlo porque es lo primero, es lo mínimo, es lo primero en realidad, porque lo que tú estás buscando es que es tu agua de la llave, agua del grifo, agua embotellada, tú la puedas realmente filtrar y llevar un agua de mucho mejor calidad para tu salud. Los filtros que tienen estos sistemas hacen de que tengas el agua pura y además de las piedritas les puedan dar minerales y semejar al agua que deberíamos estar consumiendo, que viene desde las montañas, por ejemplo, y llega a los ríos. Eso es lo que busca la tecnología de Niken, ese tipo de agua, Exacto. semejarla. Sí, como que no sustituye, yo entiendo, un sistema al otro, sino lo va complementando, lo va mejorando, ¿no, Felipe? Claramente, claramente. Aquí nos Son todos pregunta, diferentes y todos exacto. funcionan diferente también. Puedes no tener uno, pero lo que no, si no tienes que tener al menos es un waterfall o P-Water, al menos. Nos pregunta Chris Arzuaga, ¿qué es mejor, el PMAG, o sea, el P-Water o Waterfall más Optimizer, esa combinación, o el PMAG, que es Waterfall o P-Water, más el P-Drogen? Es Pues diferente, ¿no? exacto. Es diferente. No podría decirles que uno es mejor que el otro, porque desde un punto de vista incluso energético, yo encuentro muy interesante lo que es el Optimizer, porque te lleva al agua a su estructura natural, y ahí nos podríamos meter en otra charla que tiene que ver con lo que son las moléculas de agua, los cristales de agua, por ahí a lo mejor han escuchado a Masaru Emoto, otro japonés que fotografiaba el agua, y ahí energéticamente es algo bien interesante que hace el Optimizer, de llevarla a un estado de mejor vibración inclusive. Desde ese punto de Exacto. vista quizás podría ser mejor, más integral, pero lo que hace acá el Pydrogen es que te libera el hidrógeno para que esté disponible y puedas luchar de alguna manera o acoplarte a estos radicales libres y no hayan tanto dando vueltas. Exacto. También Chris Arzuaga nos pregunta si afecta pasar por Waterfall, luego Optimizer y luego P-Drogen. No, esa fue una de las preguntas en la presentación inicial y nos comentaban de que no. Así que yo me quedo con esa misma idea. Que no se modifica su estructura, como dices, de la molécula del agua, ¿verdad? Exacto. Y tiene todos los Exacto. beneficios. Y Sí, luego pregunta exactamente. Inés Benaviv si es, o sea, si importa si lo tomas con alimentos o sin alimentos. Ah, a ver, lo que considerar que sí, que es importante,
más que los alimentos, es que se consuma pronto, porque desde que se genera este gas no hablaban de que en 4 horas como máximo, pero si es que tú tienes ahí tu botellita con agua, incluso a lo mejor si la tienes destapada, va a estar en contacto con aire y el aire va a provocar oxidación. La clásica que, no sé si tú dejas una manzana o un aguacate, se va a poner negro, eso es un procedimiento oxidativo que se genera por el oxígeno que hay en el ambiente. Entonces lo mismo va a estar sucediendo y finalmente ese gas se va yendo y no te va a hacer, no lo vas a aplicar. Entonces es importante consumirlo lo más rápido posible. Ahora, con los alimentos, nada, porque son sistemas diferentes, digo, eh, estás consumiendo elementos distintos hacia tu organismo. El alimento tienes que digerirlo, tienes que metabolizarlo, tienes que transformarlo, digamos, en estos eh, elementos chiquititos para poder que finalmente ingresen a tus células, que también, si así es como finalmente, a partir de carbohidratos, proteínas, se genera energía, ATP. Todo lo que sucede acá finalmente es a partir de cada una de las cosas que estamos ingiriendo. Ese es el Bueno, fin, pues producir ATP para moverlo. hay varias preguntitas. Lupita del Río, entonces, ¿qué antioxidantes tiene el waterfall? Y si no atacan los oxidantes que son buenos, que decía el video. No, ahí a ver, primero acordémonos del hidrógeno. El hidrógeno es el, a ver, hidrógeno libre es un gas que va a tener capacidad antioxidante porque se puede acoplar a radicales libres. Y ese es el proceso antioxidativo, es porque inactiva de alguna manera a estos radicales libres. Dice Inés Benaviv, si te puedes lavar la cara con él. Yo creo que a todas nos llamó la atención el efecto anti-envejecimiento, ¿no? Claro, claro, sí, como no. No tengo esa respuesta 100%. Yo a lo que voy respecto a los anti-envejecimiento, bueno, aunque lo planteó en el video el investigador, tiene que ver con esto de poder hacer que nuestro cuerpo se ocupe de lo que tiene que ocuparse. Nuestro cuerpo se puede mantener sano solo que le es complejo teniendo que hacer actividades como, no sé, sabemos que, por ejemplo, la comida chatarra tiene una cantidad de cosas que no nos hacen bien, pero de todas maneras tú la ingieres y el cuerpo tiene que hacerse cargo de eso, de lo bueno y de lo malo que tiene. De lo bueno porque esa comida chatarra a lo mejor tendrá un poquito de tomate, palta, no sé, la papa a lo mejor igual algo le va a ayudar, pero si una papa frita, ese frito va a tener unas sustancias que el cuerpo va a tener que metabolizar, y para eso requiere energía. Entonces va a estar distraído en vez de estar preocupándose de regenerar piel. Y, y no se va a regenerar piel porque está ocupado luchando con las papas fritas. Exacto. Luego Marley Cantero nos dice, ¿esta agua ayudaría a una persona con osteoporosis? Claro, le ayudaría a cualquier persona que esté teniendo algún padecimiento de salud. Porque cualquier padecimiento de salud va a estar apoyado con estos radicales libres, porque van a ir desestabilizando a nivel celular, chiquitito, procesos propios del metabolismo que tienen que realizarse bien. Por ejemplo, cuando hablamos de osteoporosis, que nos metemos ya en el metabolismo del calcio, de cómo, y el fósforo, que cómo se produce hueso finalmente. Entonces, si eso está dañado, evidentemente ya no podemos llegar a una osteoporosis, no solamente por no consumir suficientemente calcio o fósforo, sino porque hay demasiado radical libre, entonces quizá el calcio se está usando para compensar y no hay tiempo como para producir hueso. Exacto. Y luego pregunta Inés Benaviv, ¿el hidrógeno como gas entra a la mitocondria? Claro. Sí, ¿verdad? Y vuelven a preguntar Sí. igual de la estructura del agua que no se pierde en el optimizer y cuánto tiempo se mantiene en una botella o en una jarra. Habías mencionado 4 horas, más o menos. Eso lo recuerdo de la charla, decía 4 horas.
yo Y, les sugiero que sea antes, que si van a tomar agua hidrogenada, que no la produzcan para después, sino que para el momento. el momento. Y el Sí. agua del Optimizer, entonces sí se puede poner en el P-Hydrogen. Esa lo han preguntado mucho, pero ya quedó que sí. Ajá. Entonces, pregunta, es decir, los pasos son Waterfall, Optimizer y PMAG, el nuevo, bueno, P-Hydrogen, ¿no? Sí, claro. Esos serán los pasos. Puedes sustituir el Optimizer por el hidrógeno, ya dijimos que no, que son diferentes y se complementan, ¿no? Ajá. Tiempo que se conserva el agua hidrogenada, que sí se puede refrigerar. Mm, Ahí yo apuntaría a lo siguiente, a lo anterior, es que esto de consumirlo pronto. Porque claro, sí, lo puedes refrigerar, pero de dejarlo en un refrigerador quizás te pasen 6 horas de un día para otro, entonces no vas a tener gas. Entonces mejor saber eso, ya que si lo vas a refrigerar 1 hora, 2 horas, pero de a poquito ese gas se va a ir perdiendo. Y el Claro. gas es el hidrógeno que quieres que esté en tus células, no se pierda. Y hay que preguntar también que si se debe de tomar esta agua sola. Me imagino que a lo mejor sí se puede mezclar con algún sabor o algo, no sé. Sí, ahí no tengo esa información, pero yo pensaría que sí, pero ahí ya quizás tendría que revisar, porque si tenemos un gas y yo le coloco, por ejemplo, un jugo natural no sé, de piña, y la piña tiene algún componente que se acopla a lo mejor al hidrógeno, eso no lo sé. Claro. Entonces, colocándole piña a lo mejor voy a perder el hidrógeno. Mejor Entonces natural, yo ¿verdad? pensaría que, sin saber exactamente con qué, yo pensaría que mejor no, mejor consumirla así. Ok, Entender que ¿cómo? como que como es algo específico, no es para que la tomes a cada rato tampoco, quizás una vez al día, sí, súper. Entendiendo lo buena, lo positivo que es. Pero que sea parte de eso, ¿no? ¿Para qué mezclarla? Sí, Claro, sí, ¿para qué nos arriesgamos? sí. Y si utiliza repuestos este nuevo producto, No, ¿no? ¿Verdad? no tiene respuesta, porque es solamente de una pieza. El Pyrolian es la parte de abajo, lo de arriba es la botella de vidrio, y esta parte de abajo nos decían en la charla de presentación que sí, dependiendo del uso, podría durar de 2 a 3 años. Ujú. Y ese uso estaba dado porque sea, eh, a ver, claro, 2 litros en el día, o sea, que tú lo pudieses ocupar 4 veces. Ok, Hablan de los 2 litros, entendiendo como que esa es la media de agua que uno debiese consumir, pero a ellos les sugiero que no crean mucho de eso y que averigüen y vean qué tal está su propio consumo de agua en relación a su peso y a la necesidad respecto a su sentir. De repente hay gente que no requiere tanta agua como otros, y no tiene que ver con su altura, su peso. Eso ya es algo que tendrían que ir descubriendo eh, cada uno. Lupita del Río dice que nada, le queda una duda. ¿Qué clase de antioxidantes genera el waterfall? Eso yo te lo tengo en duda también, porque si tú tienes la información, Lupita. pero estoy seguro que tiene que ver con el filtro, con el KFC, algo así, no es. Pero Ajá. esa parte del filtro logra la capacidad antioxidante. Más detalles no tendría que revisar, pero ese filtro es lo que lo logra. Ok. El calcio de coral, dice Mari Carmen, que nos proporciona el Optimizer, no va a perder sus valores con este nuevo sistema de hidrógeno, ¿verdad? Nos dijeron que no. Yo eso no tengo más información que lo que nos señalaron y así fue. Claro. ¿Y cuántas botellas al día? Habías comentado, creo que 4, más o aproximadamente. Mira, la botella creo que es de 4,75, entonces dicen que es de 500, medio litro, pero acá es dependiendo del consumo a lo que uno esté acostumbrado. Hablaban de 4 porque 2 litros, les repito, porque 2 litros debería ser el consumo de eso, según OMS o la PAO.
pero yo les recomiendo que lo revisen ustedes por ustedes mismos, por ese consumo. Y ya una última pregunta ya para cerrar. Dice que entonces después de 3 años ya no funciona. Según yo hay que reemplazarlo, ¿verdad? Ahí ya, como no tiene repuesto, se entiende que habrá que eliminarlo simplemente bajo algún sistema donde caiga un dispositivo electrónico con una placa de titanio. Ok. Y más no nos comentaron, digamos. Ah, y Lupita comentó que por qué deja de funcionar. Deja de funcionar porque, es una buena pregunta, porque Ujú. esto funciona con electricidad, en que tú generas algo que se llama electrólisis, o sea, por electricidad rompes la molécula de agua. Y eso lo logras gracias a una plaquita de titanio que tiene. Entonces, mientras más tú excites, digamos, con electricidad esa plaquita de titanio, con el tiempo se va, de alguna manera, perdiendo titanio, hasta que cada vez va perdiendo, hasta que ya no se puede hacer la electrólisis, y esa es la respuesta. Perfecto. Ay, pues me encantó la plática, súper interesante, Felipe. Creo que hacía falta Marianita, una plática así. Marianita, ¿Vale? perdón, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Porque ahorita dice digo, perdón, hola a todos. Muchas gracias, Felipe, por esta plática, está muy interesante. Pero Ok. ahorita que dijiste que se rompe la molécula para poder sacar ese gas, ¿no? ¿Cómo entonces podemos meter el agua del Waterfall al Optimizer para que la molécula se convierta en octagonal y después la metamos al hidrógeno para que se reviente la molécula? No entiendo esa parte, me queda muy confusa. No sé si tú me lo puedas explicar, por favor. Claro, mira, ahí yo pediría un poquito de ayuda respecto al Optimizer, porque ahí no estoy tan familiarizado con o Mariana a lo mejor sí, o algunos de ustedes que están acá, porque el coral nos va a entregar capacidad antioxidante, nos va a generar que la molécula de agua se mantenga hexagonal. Y evidentemente lo que usted dice, si es que yo voy a llevar eso a un hydrogen, voy a romper la molécula, claro, y eso tiene toda la razón. Sí, lo que le podría decir que las otras moléculas que queden circundando van a mantener la forma, pero seguramente van a hacerlas menos, porque estando 6 minutos ahí dándole electricidad, lo más probable es que rompa la mayoría de las moléculas de agua. Entonces ahí sí podemos ahondar un poquito en lo que es el coral, en lo que es el optimizer. Si es que el Optimizer te proporciona calcio de coral y oxigena más el agua. Oxigena. Exacto. Y lo que sabemos que hace el Optimizer es que al momento de hacer este tipo remolino, perdón que no prenda la cámara, no estoy en un lugar donde pueda prenderla. Ok. No, al hacer este tipo de remolino, lo que hace es que la molécula la vuelve a su forma original, que es la octagonal. Hexagonal. Entonces, hexagonal. Entonces, lo que hace es que esa molécula penetra mejor en nuestras células. Eso es lo que nosotros sabemos, por eso es que me llama la atención. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es posiblemente entre todos investigar un poco más y a lo mejor tomar sí agua del hidrógeno o agua del Optimizer y combinarlas, o sea, no mezclarlas, creo yo. Sí, eso es lo más lógico. Evidentemente, si es así, bueno, apunta que es así. Ahora, claro, porque si no, a ver, la explicación lógica es la que acaba de dar, no tiene más vueltas. Así Sin que es como que embargo, lo uno o lo otro, o combinarlas. explicaron que no pierde su estructura en la plática, Sí, o sea, no pierde la sí, eso estructura dijeron, hexagonal. Ujú. pero me parece un poco que se puede debatir. Y Claro.
tal cual por lo que planteas. Si acá estamos generando electrólisis y yo pensaría lo mismo que Diana. Diana. Pues nos queda de tarea a todos investigar un poquito más. Sí, aprovechando que está reciente, yo Exacto. creo que hay que sacarle toda la información a quienes nos lo están entregando para vender. Pues Sí, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta y si quedó aclarado, Dianita. Quedó perfectamente aclarado que todos tenemos que investigar Un muchísimo poquito más. más. Muchísimas gracias, Marianita. Muchas felicidades por tu rango. Y muchas gracias, Felipe. Un beso para todos. ¿Alguien que Gracias, tenga Diana, alguna igual. otra pregunta? Pues te agradezco mucho, Felipe, tu participación, tus conocimientos, porque pues son temas que si no estamos inmersos como químicos o personas especializadas, se nos hace un poquito complejo. Y en mi caso me has aclarado muchísimas dudas de una manera fácil, pero pues científica, y te agradecemos mucho tu participación. Gracias, Mariana. No, un gusto para mí poder conversar un poquito de estas cosas, que la idea es eso, de que se haya entendido, que hayan salido de dudas. De repente estos son cosas muy técnicas que las entregan nomás, que requieren un poquito más de explicación y para estar un poquito más en confianza a la hora de vender, que finalmente tiene que ver con eso, llegar a una venta. Claro. Claro. Pues nos despedimos porque ya nos alargamos un poquito y va a quedar esta plática grabada. Quien guste me puede contactar y se las puedo pasar a sus grupos de Niken, o depende del grupo que sea, yo la comparto y la voy a dejar también en el Facebook de Hiroki. Muchísimas gracias, Marianita. Gracias, Felipe. Bonita noche para todos. Gracias por Igualmente. acompañarnos. Gracias, Muchas gracias. Felipe. Gracias. Chao. Que esté muy bien. Chao. Chao. Hasta luego.